investigación personal, curiosidad mía sobre la historia de la Biblia, las versiones, y poco a poco, ¿verdad? He seguido añadiendo todo lo que Dios añade a mi vida de conocimiento. Incluso hubo un teólogo amigo que hay comentarios de él aquí también. Así que es un estudio que a mí me ayudó mucho a entender el porqué de las diferentes versiones. Me ayudó a valorar mucho, a valorar la mano de Dios en el proceso, el cuidado, la conservación de la Escritura. Cómo es que surge, ¿verdad? El Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, cómo es que se mezcla esto, de dónde sale todo esto. Y para mí fue bien revelador. Y hoy vamos a estar, aunque no vamos a estar de lleno en algunos versos, ¿verdad? No vamos a estar estudiando pasajes de la Biblia, vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo la mano de Dios en la historia de la compilación de la misma Biblia, ¿verdad? Vamos a entrar en algunos ejemplos, vamos a leer algunas lecturas, vamos a hacer alguna dinámica y ejercicios para que podamos, ¿verdad?, tener diferentes perspectivas. Pero al fin y al cabo, vamos a empezar con bastante información histórica aburrida, así que no se me duerman. Cualquier pregunta, por favor, me dejan saber. Chepi, ¿está bien así? No tengo que cogerlo. ¿Estás cool? ¿Se escucha? ¿Ah? Está bien, perfecto. Así que nada, estamos bien, pero tengo que leer. Bueno, y vamos a comenzar con este estudio que le he llamado, ¿verdad?, la historia de la Biblia y sus versiones. En este estudio lo importante, ¿verdad?, es el hecho, no tanto la noticia del evento. Quiero explicar eso. Cuando ocurrió el huracán María, hubo muchas noticias, ¿verdad? Y muchas de esas noticias eran perspectivas de reporteros, y teníamos muchas noticias en desarrollo que no necesariamente era la verdad. Así que, pero que aunque las noticias estaban un poco incorrectas, ¿verdad?, o no eran perfectas, la realidad del asunto es que María ocurrió. A lo mejor el huracán, hubo algunas ráfagas de 200 millas, otros dicen que poco más, otros dicen que nunca llegó ahí. Algún principio no sabíamos dónde estaba el ojo. Lo que sí sabíamos es que había un huracán que era bien fuerte y que estaba el ojo rajándonos por Puerto Rico. Exactamente dónde no sabemos. Pero habían diferentes perspectivas que nos decían detalles diferentes, pero todo apuntaba a una misma verdad, ¿verdad? Así que Dios fue quien ha permitido todo este proceso que vamos a ver, porque yo creo que Dios es soberano. Yo creo que Dios tiene el control de la historia de la iglesia, y yo creo que esto que está aquí, que ha llegado a nosotros, es un regalo del Señor, y vamos a ver cuán privilegiados somos de tener la Biblia en español. Además que hay un dato histórico bien interesante de lo que es la compilación de la Biblia completa, pero no voy a adelantar. Vamos a empezar por el Viejo Testamento. El Viejo Testamento no se había considerado escribir en otro idioma que no fuera hebreo o arameo, hasta que los judíos de la diáspora, o sea, los judíos que estaban fuera de Israel, comenzaron a olvidar el idioma y comenzaron a hablar griego. Cuando empiezan a hablar el griego, entonces ya el Viejo Testamento, ya mucha gente no lo entendía en hebreo y arameo, no es la primera vez que ocurre en la historia, y empiezan a tener que considerar el idioma griego. Aquí vamos a la primera versión del Viejo Testamento, la recopilación del Viejo Testamento completo, y se llama la Septuaginta. Septuaginta es el nombre que se deriva, tiene nombre como de 7, ¿verdad? Septuaginta. Es porque habían 72, que se redondeó a 70, 72 escritores, escribas, traductores. Fue del Viejo Testamento del hebreo y arameo al griego. Esta traducción, este primer intento de traducción ocurrió en el 280 al 100, más o menos, antes de Cristo. ¿Está bien? Saben que cuando Cristo, el año 4, pero vamos a ver que Cristo nació en el año, ¿verdad?, estuvo en el año 0, así que los años hacia atrás se van, ¿verdad?, se ven en positivo. El año anterior fue el 1, el 2, el 3, se van aumentando. Así que fue 100 a 230, un rango de 130 años aproximadamente, que fue esta versión de hebreo, arameo al griego.
No existe una versión única porque realmente fue trabajo de 72 judíos. Se entiende que hay una historia que se llama la Carta de Aristea, que supuestamente esta historia, ¿verdad?, es un judío alejandrino que le dice a Ptolomeo que le pidió una colección de este Viejo Testamento al griego, porque el Viejo Testamento se tenía muchos escritos, pero no había una compilación como la tenemos hoy del Nuevo Testamento completo. Así que quisieron hacer una compilación de todo el Viejo Testamento y encima, ¿verdad?, traducirlo al griego. Así que voy a brincar algunos detalles por aquí. ¿Qué más? Hay dudas sobre la veracidad de una carta, ¿verdad?, que habla de una historia bien interesante, pero los datos, hay datos que sí se pueden, ¿verdad?, saber. Se comenzó con los Pentateucos, muy probablemente fue en Egipto. La Torá estaba lista en el siglo III, el resto en el siglo II antes de Cristo. Así que la Torá, ¿verdad?, la primera parte de la escritura, la ley y del Viejo Testamento, y luego pues el siglo II es que se termina, ¿verdad?, lo que es el Viejo Testamento completo en griego. ¿Por qué se tradujo al griego? Bueno, ya dije un poco, pero voy a dar un poco más de detalle. Porque el hebreo dejó de ser el idioma hablado, no se usaba ya, ¿okay? por los judíos que ya no estaban, que no vivían en Israel. El arameo se convirtió en el idioma del pueblo judío, con Alejandro Magno. ¿Han escuchado ese nombre, verdad? Alejandro Magno se convirtió el idioma del pueblo, ¿verdad?, judío. Alejandro Magno, los judíos de la diáspora fueron helenizados. Cuando uno escucha que fueron helenizados, es que fueron convertidos al griego, ¿okay?, a la cultura griega. Voy a dar un ejemplo, pero no lo voy a dar. Para los judíos el griego se convirtió en su idioma principal. Antes era, ¿cuáles idiomas dijimos que era al principio? Muy bien, pero ahora el idioma es griego. Ya no entendían las escrituras en el arameo. Así que se vio la necesidad de hacerlo en griego. Esta versión Septuaginta, ¿tengo la foto de la Septuaginta? Tengo una portada por ahí, ¿verdad? Yo creo que ya la dije. Pero, sí, la anterior, perdón. ¿Ya la vieron? Pichea. Ok, perfecto. ¿Y qué aportó la versión Septuaginta al Nuevo Testamento? Permitió, si tienen preguntas o dudas, me interrumpen, así, sin previo aviso, no tengo ningún problema. ¿Qué aportó esta versión Septuaginta, esta versión, ¿verdad?, al griego, ¿verdad?, a los autores del Nuevo Testamento? Bueno, la mayoría de los que escribieron en griego del Nuevo Testamento tuvieron un punto de partida en su propio idioma. El Nuevo Testamento se escribe en griego originalmente, y la mayoría de los discípulos, las personas que tenían la escritura del Viejo Testamento, tenían la Septuaginta, muy probablemente. Interesantemente, los discípulos de Jesús, incluso se cree que el mismo Jesús leyó directamente de la Septuaginta, ¿okay? Así que es una versión muy importante. Hay muchas palabras importantes de nuestra cultura cristiana que vienen directamente de la versión Septuaginta. El título de Jesús como Cristo, esa palabra Cristo es traducción, ¿verdad?, de esa traducción griega de la palabra Mesías, de la palabra hebrea Mesías. Palabras como gloria, Señor, Evangelio, son palabras que surgen de esta versión Septuaginta. Citas directas de la Septuaginta, hay palabras como fe, paz, apóstol, expiación, pacto, ley, redención, justicia, verdad. Son palabras muy importantes que abarcan conceptos importantes en lo que es nuestra fe cristiana. Vienen directamente de esta primera versión al griego. La mayoría de las citas, más de 300 ¿verdad? Saben que en el Nuevo Testamento hay muchas citas del Viejo Testamento, ¿no? Hay unas fotos hermosas ¿verdad?, que son como unos arcos que dice cuántas citas hay. Hay más de 300 citas en el Nuevo Testamento del Viejo Testamento, y más de 300 de ellas coinciden con la Septuaginta. Así que, ¿qué tan bien heredamos de esta primera versión que se hizo al griego? Bueno, el nombre de los libros que tenemos de Génesis entró primero por la Septuaginta. Antes de eso no había ese nombre. Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. La agrupación que tenemos del Viejo Testamento, ya se sabe. La agrupación que tenemos del Viejo Testamento, que tiene primero la ley,
después tiene la historia, ¿verdad?, con los jueces, luego tiene las poesías, luego tiene los profetas, ¿verdad?, mayores y menores, y luego primera y segunda de Samuel. Todo ese tipo de orden y ¿verdad?, esa agrupación de los textos viene de la Septuaginta. Así que tenemos que la Biblia que tenemos hoy está bien influenciada por aquella versión que se hizo en el siglo I antes de Cristo. ¿El nombre de qué? El nombre, por lo menos estos 5, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, sí fueron influenciados directamente. Exactamente, fueron influenciados directamente de la Septuaginta. Fue el texto de la iglesia primitiva, muy probablemente, de hecho, Mateo y Marcos citan directamente de la traducción Septuaginta. Interesante, ¿no? Así que Pablo cita abundantemente la Septuaginta. Se ha convertido, ¿verdad?, en la base de las traducciones modernas del Viejo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego gracias a la traducción del Viejo Testamento en griego. Abrió un camino, ¿verdad?, al Evangelio, ¿verdad?, de ser proclamado en griego, en un mundo dominado por el griego. Así que es un mundo donde estaba naturalmente dominado, ¿verdad?, por el griego. Se permitió que la palabra de Dios fuera transmitida en su propio idioma. Vamos a ver que no siempre, más adelante, no siempre fue así. Pero vamos a ver, ¿verdad? Hay otra versión bien importante que es la versión Pechita. ¿Okay? Esta versión Pechita, tú la tienes. La traducción Pechita, ¿verdad?, de P-E-S-H-I-T-T-A, Pechita. Muy probablemente la estoy pronunciando mal, pero es lo mejor que hago. Mírala ahí tienes una de las primeras versiones, de las primeros, ¿verdad?, de las primeras portadas. Ahora la puedes conseguir en muchas portadas, pero esa es una de ellas, de las primeras. Pechita significa arameo o siriaco, ¿okay? Que es una versión común o versión simple. Aram viene del Antiguo Testamento, ¿verdad?, Siria, Siria, siriaco, arameo, ¿verdad?, es una palabra, ¿verdad?, son sinónimos. Y el arameo viene del grupo de varios idiomas, ¿verdad? El arameo tiene varios grupos del idioma. Este es el arameo dialectal, el arameo clásico, el arameo como idioma oficial, el arameo griego, que fue el que estableció Alejandro Magno. El siglo I en Israel se hablaba arameo occidental. El siriaco fue el lenguaje principal para transmitir el cristianismo ortodoxo sirio, aún utilizado en el continente por muchas comunidades cristianas, aún se utiliza en sus cultos. Se dice que esta traducción se dio para el siglo I después de Cristo. Los primeros traductores eran ya cristianos, ¿verdad?, ya eran parte de la iglesia, los que trabajaron en el Antiguo Testamento. La traducción del Nuevo Testamento se dio bastante rápido, 180, ¿verdad?, después de Cristo, más o menos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué tengo por aquí. Ok, existen fracciones del arameo, o sea, del siriaco, arameo, es más o menos lo mismo, del arameo directamente en el Nuevo Testamento, que dejan saber lo importante que fue esa primera traducción Pechita, que es la que tú tienes. Y vamos a verlo porque en Marcos hay una gran expresión, en Marcos 5:41, que dice Talita Cumi. ¿Recuerdan eso? Esa expresión viene directamente de la Pechita, no de otra. Eso es arameo. Abba, de Abba Padre, viene directamente de la Pechita. Efata viene directamente de la Pechita. Elohim, Lama Sabactani, viene directamente de la Pechita. Pablo dice Abba, y Maranata, palabra tan importante, también viene de la Pechita. Así que vemos que estas versiones, aunque tenemos una versión totalmente diferente, todavía tenemos esa herencia de estas versiones. Primero tuvimos, ¿cómo se llama la primera versión? Septuaginta. Y la segunda, Pechita. Ok, para el siglo XV se convirtió en la versión oficial de la iglesia siriaca. Siglo XV, estamos hablando de los años 1400 y pico. ¿Está bien? Eso es bastante, ¿verdad? Bastante reciente comparado con el siglo I. Así que en el siglo XV se convirtió en la versión oficial de la iglesia siriaca, ampliamente discutida, ¿verdad?, por el habla siriaca, e influyó en otras traducciones. Bueno, ya hablamos un poco del Viejo Testamento. Tenemos la versión Septuaginta y tenemos la Pechita. Hay otras versiones más, ¿verdad?
Mira, nosotros vamos aquí a rasguñar la superficie, así. Esto es un tema gigantesco. O sea, yo me compré hace poco, me llegó un libro de 900 páginas que trabaja esto abundantemente, y el autor dice que es una introducción. Son 900 páginas. Así que imagínense yo con 17 páginas, ¿qué voy a poder hacer? Pero estamos aquí tratando de dar una perspectiva amplia de lo que son las versiones, porque es un tema que no usualmente se toca en la Escritura, así que qué bueno que podamos hablarlo en esta noche. Vamos a hablar, ya hablamos del Viejo Testamento, ¿verdad? Hablamos de esas dos versiones, Septuaginta y Peshitta. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. Hubo un intento, en el Nuevo Testamento hubo un problema, porque entonces tenemos una cantidad de libros. ¿Alguien sabe la cantidad de libros que tiene la Biblia? 66. ¿Y el Viejo Testamento? Eso, 39. ¿Y el Nuevo? 27. Así que, ¿por qué 27 y no 26? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no ninguno? ¿De dónde salió esa lista? ¿Quién hizo eso? ¿Por qué tenemos esos libros? ¿Tú esas preguntas? Pues tenemos una historia de cómo fue eso. ¿Cómo se escogieron esos libros? ¿Quién decide incluir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? ¿Lo decidió una persona? ¿Cómo es que entonces, qué es lo que tenemos que aquí? ¿Quién tomó la decisión de que esta Biblia tuviera cuántos libros del Nuevo Testamento? ¿Cuánto influenció el hombre y cuánto influenció Dios? Pues vamos a ver la historia, porque a mí lo que me encanta es que queda tan claro que fue Dios mismo quien permitió que cada uno de esos libros fueran los que estuvieran ahí, no fuera ni uno más ni uno menos. Es más, tenemos libros que no conocemos bien ni los autores. ¿Por qué está ahí? Vamos a ver por qué. Ok, Nuevo Testamento. Hubo varios intentos de hacer la lista. Cuando le hable de la lista es los 27 libros. ¿Qué libros van a estar en el Nuevo Testamento? ¿Qué libros son palabra de Dios? Ya estaban escritos antes, ¿verdad? Porque tienen que organizar algo que ya existe. Pues mira, Estamos hablando no de sí, cómo se escribió, sino ya estando escritos, cómo los vamos a organizar y qué de eso vamos a incluir. exactamente. Muchos de ellos estaban escritos. Sí, definitivamente todo eso estaba escrito, pero habían muchos escritos, no solamente los 27 libros, había más libros, había más cartas, había más epístolas. La cartita de Juan, de tercera de Juan, esa cartita, de segunda de Juan, ese chispería de carta que parece más un mensaje de texto. ¿Por qué está ahí? ¿Verdad? ¿Y por qué no hay otras cosas más grandes que se han encontrado? Vamos a ver eso, pero definitivamente estaban escritos. Gracias por la pregunta. En el siglo II, o sea, en los años 100 y pico, se intentó hacer una lista de los libros que ya están escritos, ¿cuáles vamos a incluir? Pues hubo una persona que se llamaba Marción, que intentó, era un hombre de Ponto, ¿verdad? Intentó empezar a hacer una lista y dijo, mira, el Evangelio de Lucas, las cartas de Pablo, deben estar definitivamente en la lista. Yo no sé las demás, pero el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo deben estar. Ese hermanito cayó en herejía, pero por lo menos pegó unas buenas, ¿verdad? Pegó unos buenos números. Le faltó un montón, pero pegó algo. Después del Sirio, ¿verdad? El Tasiano tejió los 4 evangelios. Los 4 evangelios, pues sabemos, ¿verdad? Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Y luego, ¿verdad? Se conoció como el Diatesaron. Luego el canon muratoriano, bastante conocido, se crea cerca del 200 después de Cristo, o sea, en el siglo II, en el siglo III, anyways, depende de cuál año haya sido. Pero en el 200 después de Cristo se crea ese canon, la compilación más antigua de los textos más similares a lo que lo tenemos. Después está la famosa lista en el siglo V, en los años 400 y pico después de Cristo, está la lista de Atanasio, importante. Este documento más antiguo, ¿verdad? Está en el 367 con la lista del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Es el documento más antiguo que tiene la misma lista de los 27 libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Fueron ratificados como autoridad por el rango, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso ahora. Ok, esta gente hizo esa lista. ¿Pero y? ¿Y si Chespi hace una lista? ¿Quién es Chespi para decir qué es palabra de Dios y qué no? Pues vamos a ver cómo es que se aprobó que esa lista realmente era palabra de Dios. Estamos hablando que nosotros decimos que esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, ¿quién determinó eso? Bueno, pues vamos a hablar, a eso se le llama el canon. ¿Has escuchado esa palabra? El canon. Así que, ¿quién decidió esa aprobación del canon? Bueno, aunque técnicamente no hubo una
No hubo una reunión oficial, aquí nos reunimos los hermanos en la catacumba de Cabo y determinamos que este es el canon. No hubo una reunión única oficial, no hubo. Pero hay, ¿verdad? Todavía hay diferencias en el canon, incluso en el canon, ¿verdad? No judío, entre las ramas del cristianismo, y podemos tener diferencias. Por ejemplo, están los famosos libros apócrifos, ¿verdad? Que de la Iglesia Católica, del Viejo Testamento, que no son parte de nuestro canon. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Pero canon significa, ¿verdad?, el término para describir los libros que son inspirados divinamente, ¿verdad? Eso es canon. Un término para describir los libros que están inspirados divinamente y por tanto pertenecen a la Biblia, que es la palabra de Dios. El proceso primeramente ¿verdad?, por los judíos rabinos, eruditos, y luego por los primeros cristianos. El Viejo Testamento, para determinar cuáles eran esos 39 libros del Viejo Testamento, hubo un poco de menos controversia que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, eso hubo, ¿verdad?, sangre, sudor y lágrimas. Pero para el Viejo Testamento no fue hasta el 250 después de Cristo que determinaron cuáles eran los 39 libros que pertenecían al Viejo Testamento. Excepto, ¿verdad?, por la apócrita o libros apócrifos, que se conocen los libros, ¿verdad?, como los libros históricos de la iglesia, que son un buen periódico Nuevo Día, que puede tener información de la historia, pero eso no significa que es la palabra de Dios, ¿verdad? Viene Tolentino y escribe la historia de la misión tal. Lo que él dice ahí, ¿es verdadero? Sí, es verdadero. ¿Pero es palabra de Dios? No. ¿Estos libros pueden tener verdad histórica? Sí. ¿Es palabra de Dios? No. ¿Ok? Entonces, por eso son los libros apócrifos. ¿Cuáles son estos libros? Bueno, está el libro de Tobías o Tobit, está el libro de Judith, el libro de Sabidurías, el libro de Eclesiástico, está el libro de Baruch, el primer libro de Macabeo y el segundo libro de Macabeo. Estos libros de Macabeo son tan brutales que entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento hay 300 y pico de años, ¿verdad? Hasta desde Malaquías hasta Juan el Bautista, que es el que arranca, ¿verdad? Y tenemos ese tiempo, ese año cero. Ese tiempo no se supo qué pasó en Israel. No hay data histórica. ¿Qué pasó desde Malaquías hasta el año cero? No se sabe. Ahora, Macabeo, los libros de Macabeo nos dan una luz histórica. No es palabra de Dios, pero nos dan una luz histórica. De hecho, para decirle más, en el Viejo Testamento no habían... Mundo, Dios te bendiga, brother. Te bendiga, familia. En el Viejo Testamento no habían sinagogas. Se crearon en ese lapso de tiempo. Y en el Nuevo Testamento tenemos la sinagoga como si fuera cualquier cosa. Porque ya. Y ahí lo vemos en Macabeo, ¿por qué? ¿Okay? Así que estos libros, aunque no son palabra de Dios, son historia. Y se pueden estudiar como historia, con errores, y hay algo de contradicciones y una locura. Y por ahí han salido 20.000 cosas más, que si el evangelio de fulano de tal, que si el evangelio de Natalie Chespi, que si el evangelio y siguen saliendo 20.000 evangelios escondidos. Y uno pues tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que es palabra de Dios es esto, 66 libros. Nada más. Esta es la palabra de Dios. Lo demás son documentos históricos, con errores que se pueden verificar, que los puedes estudiar como lees cualquier columna de periódico todos los días, lees estatus de WhatsApp, lees Reels, lees 20.000 cuestiones y no cuestiones, eso es palabra de Dios. No es palabra de Dios, pero lo consume. ¿Y por qué no podemos consumir algunos textos históricos? No nos van a matar, ¿ok? Pero no es palabra de Dios. Así que no necesariamente hay exactitud histórica en ellos. ¿Se entendió? Ok. Así que no tenemos por qué temer. Y a los jóvenes les encanta lo prohibido y les encanta leer cuanta porquería de evangelio encuentran, porque si el evangelio perdido de Pablo, que si el evangelio perdido de yo no sé qué, si la carta de Enoch, que si, y les encanta leer todas esas cosas. Y bueno, leíste la Biblia, termina de leer la Biblia y después te pones a leer cualquiera, porque eso no tiene poder, eso no te va a transformar, esto sí. Así que todo a su tiempo. Pero es interesante, ¿verdad? Y no hay por qué cortarle esa curiosidad y explicarle. Nuevo Testamento. El proceso es más complicado. La lista comenzó en el siglo I. La lista es qué libros van a pertenecer al Nuevo Testamento. Eso ya empezó en el siglo I. Desde el inicio, ¿verdad? Algunos libros fueron conocidos rápidos como inspirados por Dios. Nuevamente lo dije, el Evangelio de Lucas.
Y Pablo consideró, por ejemplo, el mismo Pablo consideró los escritos de Lucas, que los escritos de Lucas tenían autoridad del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento ya se sabía que tenía la autoridad y que era para hablar a Dios. Ahora, ¿cómo tú vinculas los del Nuevo Testamento? Si lo vinculas con el Viejo Testamento, pues entonces le das autoridad que tiene el Viejo Testamento. Así que Pablo hace una vincula el libro de Lucas con el Nuevo Testamento, con el Viejo Testamento, y voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Para que se entienda un poco más. En Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Eso lo hemos escuchado. Deuteronomio. Primera de Corintios 9:9 dice, un revuelo ahí. ¿Alguien puede buscar Primera de Corintios 9:9? Yo no sé por qué se me ha puesto aquí. Primera de Corintios 9:9. Tengo crónica. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ok. Ok. Pues él está citando, ese es Pablo citando el Viejo Testamento. ¿Ok? Ahora bien, tenemos a Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Primera de Timoteo 5:18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ok, tenemos la primera parte de no pondrás bozal al buey que trilla. Tenemos a Pablo escribiéndole a Timoteo, escribiéndole sobre Deuteronomio 25:4. Pero viene y junta una porción de Lucas 10:7 diciendo que el obrero es digno de su salario, y junta una cosa con otra. Ok, voy a explicar un poco el buey que trilla ese. Lo que pasa es que tienes igual, bueno, a Sansón lo pusieron a hacer eso. Tenías un molino bien grande con una piedra y estaba el buey caminando alrededor de la piedra, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ese era el motor, el buey. Y el buey estaba dándole vueltas alrededor de una piedra que daba vueltas, y le echaban ahí trigo, y la piedra iba aplastando el trigo que lo está moliendo, ¿verdad? Así que el buey está dando vueltas alrededor de un alimento que él se puede comer, pero está haciendo el motor. Cuando le dice no le pondrás bozal al buey que trilla, y cuando yo leí la primera yo pensaba que era como el ruido del buey, no, nada que ver. Trillar es el proceso de aplastar el trigo, ¿ok? Así que el buey que está trabajando y tiene hambre, no le pongas un bozal si tiene la comida ahí. Lo está castigando el pobre muchacho, déjalo que coma lo que él está haciendo. Lo mismo está diciendo aquí, el obrero es digno de su salario. Hay una persona que está trabajando, pues déjalo que coma de lo que está trabajando, ¿ok? Hay algo que dice que el que dirige come del altar, etcétera, etcétera. El concepto es el mismo, la dignidad de que hay que darle, ¿verdad?, el sustentar a aquel que trabaja para la obra del Señor. ¿Okay? Esa es la cuestión. Pero entonces aquí tenemos a Pablo juntando este dicho de Lucas con un dicho de Deuteronomio, y le está poniendo las dos al mismo nivel. Cuando este tipo de cosas ocurrió al principio, entonces se dice, ok, o sea que el apóstol Pablo está citando a Deuteronomio junto con Lucas. Pues entonces él está diciendo que Lucas tiene el mismo valor que Deuteronomio. ¿Okay? Y así empezaron a pasar, a citar a Marco, a citar a Pedro. Entonces empezaron a citar unos a otros. Y entonces cuando ellos mismos empezaron a citarse una y otra vez, decían, estos libros definitivamente están inspirados o tienen, ellos mismos le daban el peso al otro, y vamos a tener otros ejemplos. Pedro con Pablo, segunda de Pedro 3:15-16, algunos ¿verdad? Eso es otro ejemplo. Pablo en segunda de Pedro 3:15-16 hay un ejemplo similar que habla de Pablo y de los escritos de Pablo. Así que Pedro, al hablar de Pablo, está haciendo referencia a Pablo, y en la ciencia se hace mucho esto. Mientras más un estudio es citado, quiere decir que le está dando validez, ¿cierto? Así que mientras más un escrito es citado, le está dando validez. Pasa algo similar, ¿ok?
ahí tienen una idea de cómo es que se van escogiendo estos libros. Algunos libros del Nuevo Testamento estuvieron circulando entre la iglesia, como Colosenses y Primera de Tesalonicenses, que dice eso, ¿verdad? Entreguen y lean, compartan esta carta, etcétera, etcétera. Clemente de Roma mencionó por lo menos 8 libros del Nuevo Testamento. Así que él, en unos escritos, el 95 después de Cristo, ya estaba citando otros textos. Ahí tenemos otra cita, dándole importancia. Ignacio de Antioquía reconoció cerca de 7 libros. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros. Reconoció 15 libros, es que los citaba como una referencia de la palabra de Dios. Más tarde, Ireneo mencionó 21 libros. Hipólito reconoció 22 libros. Ya estamos hablando del 235 después de Cristo. Los libros más, ¿verdad?, más controvertidos, más controversiales del Nuevo Testamento fue Hebreos, porque se desconocía su autor, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Muy probablemente por su extensión, ¿verdad?, porque eran cortas. Diferentes intentos de crear la lista del Nuevo Testamento, ¿verdad?, del canon. El primero vino en el 1700, el canon muriático. Tenía los mismos libros excepto Hebreo, Santiago y Tercera de Juan. Luego estuvo el concilio de la Odisea en el 363. Solo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, junto con los libros apócrifos, y los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser leídos en la iglesia. Ese concilio de la Odisea fue el primero que dijo, este Viejo Testamento con los apócrifos, ¿verdad?, y estos 27 libros, que son los que tenemos hoy, se pueden leer. Así que ya estamos hablando del 363, ya había un acuerdo prácticamente de los libros que eran. Después de lo que el concilio de Hipona y de Cargo, y hay otras cosas más, ¿verdad? Como les dije, estoy tratando de resumir un montón de cosas. De hecho, ¿saben quién es San Agustín? ¿Han escuchado a Agustín? Pues San Agustín estuvo en uno de estos concilios y confirmó el uso de los 27 libros que tenemos hoy. Así que oficialmente el 419 después de Cristo fue que se ratificó, pero nuevamente no fue en ese concilio. Hubo muchos otros concilios, muchas otras reuniones. ¿Sabe lo que es un concilio? Un concilio es una reunión de un montón de líderes, que son los que Dios ha puesto a liderar la iglesia, y todos se ponen de acuerdo sobre un tema en particular. De hecho, en Hechos tenemos uno de los concilios citados. Así que, para hablar del tema de la circuncisión, etcétera, etcétera. Reglas que utilizaron estos concilios. ¿Qué tiene que tener el libro o el autor del libro para considerarlo como inspirado o no? Primer punto, que el autor fue, te tengo que tener loco con la presentación, ¿verdad? No, ok, cool. Que el autor fue un apóstol, importante, o que estuvo una estrecha relación, o sea, que fue un discípulo cercano con un apóstol. El libro, ese es el primero, tiene que ser apóstol, o sea, que tiene que haber conocido a Jesús, ¿ok? Así que todos los apóstoles que vemos por ahí, que no han conocido a Jesús, son unos charlatanes y embusteros, ¿verdad? Porque solamente los que habían conocido a Jesús. De hecho, Pablo estuvo defendiendo su apostolado. ¡Pablo! Y todavía hay gente que por aquí se cree que son apóstoles y se llaman apóstoles. Anyways, el punto es, ese es el primer punto, tiene que ser apóstol. Segundo, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. Si había un libro que era como que, espérate, este libro no se circula mucho, ¿verdad? El autor y toda la cuestión, pero este libro no se circula mucho. La iglesia misma empezó a citar y citar, como lo vimos, empezaron a citar, y a la medida que la iglesia y la mayoría del cuerpo de Cristo utilizaba ese texto, eso pues dio validez, porque se entendía que por la voluntad de Dios, ¿verdad?, inspiraba a las personas a utilizar este libro para, ¿verdad?, para sus enseñanzas, etc. Tercer punto. Primero, que el autor fuera apóstol o discípulo de un apóstol. Segundo, que la mayoría del cuerpo de Cristo estuviera citando y utilizando estas cartas o libros o evangelios. Tercero, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y de enseñanza ortodoxa, o sea, original, ¿ok? El libro tenía que ser consistente y coherente. Hay unos supuestos evangelios que cuando tú los lees, tú dices, espérate, es que eso es contrario a lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Y pues ya eso de por sí pues lo descartaba. Y cuarto, el libro tiene que contener evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Así que estos 4 libros, el tercero y el cuarto, ¿verdad?, se relacionan un poco.
Pero ¿qué yo dije? Estas 4 reglas, gracias. Estas 4 reglas fueron importantes, ¿verdad? Para ir filtrando los libros. El 3 fue el contenido del libro tenía que ser consistente con la doctrina. O sea, tenía que decir lo mismo que dijo Jesús en los evangelios. Y tenía que decir lo mismo que dijo los demás. O sea, no puedes salirte, no puedes de momento un libro, de momento tiene una enseñanza totalmente diferente a todos los demás. No, tiene que ser coherente, ¿verdad? Consistente. Y nuevamente, el cuarto, el libro tenía que tener, ¿verdad?, evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejaran la obra del Espíritu Santo. Quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten. ¿Quién escogió los libros de la Biblia? Dios. Dios. Que usó. Invalidamos todo. Claro. ¿Qué dice? Chica. ¿Qué fue lo último que dijiste? Que si queremos que fueron inspirados, ajá. Sí. Sí. Claro. Claro. Guió a la iglesia para escoger los libros y también puso piedra de tropiezo para que los que no fueran no se dieran. ¿Qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Mi fe no está puesta en el concilio de Upona mi fe está puesta en Dios. ¿Ok? Porque usted confiaba en ese libro antes de saber de esto de los concilios y las 20 fechas. Claro. Ratifica de que este libro está vivo todavía y no necesita ningún cambio. Ok, fue Dios y Dios solamente determinó los libros. Fue simplemente cuestión de que Dios, ¿verdad?, impartiera. Estoy repitiendo lo que ustedes dijeron porque ustedes se adelantaron a mis notas, pero voy a leer mis notas. Fue simplemente cuestión de que Dios impartiera, ¿verdad?, a sus seguidores lo que Él ya había decidido. El proceso humano de reunirnos, ¿verdad?, reunir los libros de la Biblia fue imperfecto, pero Dios en su ¿verdad?, en su soberanía, a pesar de nuestra ignorancia y terquedad, guió a la iglesia primitiva a reconocer, ¿verdad?, el reconocimiento de los libros que Él había inspirado. Ok, son las 8:30, hasta 9. Ok, vamos a otra versión. Vamos ahora vamos a hablar un poco de la Vulgata Latina. ¿Alguien había escuchado esas 2 palabras? Vulgata Latina. Vamos a hablar de esta versión que es sumamente importante y debería de llenarnos de orgullo, ¿verdad?, en gran medida. El Imperio Romano tuvo la necesidad y es irónico esto un poco, pero no voy a adelantar. Tuvo la necesidad de tener la Biblia en el lenguaje latín, que era el lenguaje principal de Roma. En el 313 la iglesia hizo una alianza en crear la hegemonía del latín. Voy a ignorar esa parte porque la vamos a hablar más adelante y no quiero spoilear. Varios misioneros de forma independiente ya habían traducido varias partes del idioma al latín. Porque si para ti tu verso favorito es Efesios 2:10 o Efesios 2:8-10 y tú vas a predicarle a una tribu que aunque no tiene la Biblia en su idioma, pero tú puedes coger tu verso favorito y lo traduces a esa versión, pues tú por lo menos le traduces esos 3 versículos y le dices, mira, yo quiero que vamos a traducir por lo menos esto, porque con esto tú lo puedes leer y puedes hacer algo, ¿verdad? Puedes predicar, puedes tener una conversación espiritual con alguien, solamente traduciendo estos versos. O te traduce eso y Juan 3:16 y ya, predicaste, tú sabes. Entonces empezaron a traducir cantitos. Los misioneros iban, traducían un cantito a esa tribu y entonces se adelantaba. Eso, que la Biblia que ya estaba en griego, ¿verdad?, pues se empezó a traducir al latín por necesidad, por los misioneros, por la pasión de ir a hablarle a las personas del latín. Las personas que conocían griego y conocían latín, pues podían empezar a hacer esos cantitos, ¿verdad?, versículos o porciones, quién sabe si hasta libros. Por ejemplo, la carta de Juan, la segunda, ¿verdad?, primera de Juan o segunda de Juan, a lo mejor que son cortas, pues se pudieron hacer completas.
Pero, ¿verdad? En el 383 se vio la necesidad de compilar una sola versión de la Biblia. Hasta este punto de esta conversación de nosotros hoy, tenemos el Viejo Testamento completado, 39 libros, y el Nuevo Testamento completados. Pero no hemos hablado de un libro que tenga el Nuevo y el Viejo Testamento. Eso no estaba compilada la Biblia completa. Así que se crea por la necesidad de tener una sola versión del latín de toda la escritura, y que la gente la pueda entender, porque solamente los que sabían griego, el griego ya se está yendo y ahora está entrando el latín, pues entonces pasa lo mismo que pasó con el arameo al griego, ahora necesitamos que esté en el latín, ¿verdad? Y entonces se necesita que el pueblo común, que la gente del pueblo, que el vulgo, vulgar, vulgata. Así que vulgata viene de vulgo, que viene de vulgar, que viene del pueblo, que viene de la gente común. La gente común necesitaba conocer la palabra de Dios, que estaba en griego, pero la necesitamos poner en el latín para la gente común, ¿ok? Así que la traducción de Jerónimo, Jerónimo fue el que empezó en esto, importante, experto en hebreo, se le encargó traducir todo esto al idioma latín. El Nuevo Testamento, de la lista de Atanasio, revisó la antigua latina, ¿verdad?, existente, compilaciones en latín, diferentes basadas en la Septuaginta, del Viejo Testamento, de la Septuaginta, primeramente, y luego del hebreo. Luego comenzó, había una traducción del hebreo al griego. Esta persona conocía griego, conocía latín, pero también conocía hebreo. Así que él fue a la versión Septuaginta, que ya estaba traducida al griego, pero también fue para atrás a ver si la habían traducido bien. Así que tuvo una gran ventaja de conocer el griego, ir atrás a verificar el hebreo, a ver si lo había hecho bien, y entonces traducirla al latín. Así que teníamos un gran recurso que era esta persona, Jerónimo. Fue la primera vez, ¿verdad?, que la primera Biblia en sentido concreto, fue la Vulgata latina, latín, de donde donde sale el español. Así que la primera Biblia completa, Viejo y Nuevo Testamento, estaba en el idioma latín. La Iglesia Católica hizo de esta versión su versión absoluta. Y muchos recordarán estar en Semana Santa y escuchar, de hecho, yo creo que hasta el 2015 se celebraban misas, incluso en Puerto Rico, en latín. Yo recuerdo estar en una plaza escuchando a un sacerdote hablando en latín. No encuentro la forma práctica de eso, pero eso es otros 20 pesos. Y esa era su lenguaje espiritual, por llamarlo de una manera. Hasta el 2015, que, ¿verdad?, fue cuando la Iglesia Católica, a través de un proceso, publica la versión Sagrada Biblia, que es la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, y eso cambió hasta el 2015. ¿Qué? Wow. Permiso. No te adelante, hermana, porque me tumba el kiosco. Pero hablo de que la Iglesia Católica, por ejemplo, en Italia, muchas veces tú veías al Papa predicando en latín. Eso fue hasta el 2015. ¿Okay? Después de eso la Biblia aceptó, ¿verdad? La Biblia, porque yo recuerdo de chiquito que tengo una Biblia católica en español. Pero ellos como idioma oficial, como Biblia oficial, ¿verdad?, de estudio, etcétera, a 2015. ¿Okay? Hay un dato importante, anyways, lo voy a decir más adelante, yo espero que hoy me dé tiempo. Desde esa fecha fue utilizada, ¿verdad?, la liturgia de la iglesia. Frases de Jerónimo tuvo influencia, ¿verdad?, en el catequismo de la Iglesia Católica, incluso hasta hoy. Frases muy ilustradoras, son cuando tú oras, le hablas a Jesús, cuando lees la Escritura, es Él quien te habla. ¿Habían escuchado esa frase? Cuando tú oras, le hablas a Dios, pero cuando tú lees la palabra, es Dios quien te habla. Eso lo dijo Jerónimo. Eso lo dijo Jerónimo. Aquí lo puedes escuchar predicadores diciendo eso como si fueran de ellos. Eso lo dijo Jerónimo hace un montón de tiempo atrás. Así que esas frases son importantes de él. También hizo otras frases bien prejuiciadas. Pero anyway, eso no viene al caso. No voy a hablar mal de Jerónimo, pero no era perfecto. todo este esfuerzo se hizo para ¿verdad?, el cristianismo común, entiéndase común, todas las personas tuvieran acceso a la Escritura. Pero eso no siempre fue así.
Vulgata significaba vulgar, pueblo común. Vamos a darle acceso del griego al latín para que la gente tenga acceso a la palabra, porque queremos que la gente entienda la palabra, ¿verdad? Esa fue la intención de la Vulgata latina. Miren qué contradictorio esto. Hubo un freno a esa inspiración. Luego de la caída del Imperio Romano del Occidente, ya la gente no hablaba latín. Ahora hablaban ¿qué? Alemán, francés, italiano, español. Entonces el texto de Jerónimo, Vulgata latina, solo lo entendía ¿quién? Pues la élite, los que se quedaron con el texto, porque esta es la Biblia Sagrada, esta es la versión sagrada, solamente la élite es la que sabe, ¿verdad? En ese tiempo no existía denominaciones, era una iglesia. La iglesia es la que tiene aquí lo que conoce, y el pueblo, tú no sabes latín, ay bendito, pues tienes que venir a la iglesia para poder entender la escritura. Yo la leo y te digo lo que dice ahí. Es bien fácil controlar a la gente. Aquí dice que tú tienes que hacer esto, aquí dice que tú tienes que hacer lo otro, aquí dice que... Claro, y la gente pues voy a hacerlo, ¿okay? Porque es lo que dice ahí. Y a través de esa situación, de que solamente algunos conocían el latín, hizo o provocó o permitió, en mala manera, que la iglesia tuviera un poder sobre la sociedad, que querían servir a Dios, pero la iglesia se servía de la gente que quería servir a Dios. Sigue siendo así, pero anyways, ahora con conocimiento de la palabra. Entonces el texto de Jerónimo solamente lo entendían las personas. Intencionalmente encerraron el libre acceso a la escritura, dejando solo para ellos la interpretación. Se castigó la traducción de la Biblia con la muerte. Quien quisiera traducir la Biblia moría. Del latín para adelante. Estamos hablando estamos hablando de entre el 500 al 1200. No existía concilio, era una iglesia. Bueno, el papado viene a surgir luego. Era el liderato de la iglesia. Sí, el liderato de la iglesia. Es que es difícil hablar, porque es que para nosotros entendemos la iglesia como la iglesia católica y 1500 denominaciones y toda la historia, pero todo este revolú vino del 1500 para acá. Antes del 1500 para allá solamente existía una iglesia. O sea, no existía tal cosa. No, y pasaron muchas cosas. De hecho, la historia de la iglesia es fascinante. Vemos cómo la iglesia era quien tenía poder, después el Estado. Entonces era una guerra entre los reyes y la iglesia, un revolú. La cuestión es que en ese chisme político, social, cultural, eclesiástico, tenemos este punto donde la iglesia quería tener control, que pasó en ese tiempo, y no fue, ¿verdad? Por 1200 años la iglesia tuvo aquella versión que irónicamente decía vulgata, que era para la gente común, estaba solamente para la gente élite. Entonces, qué irónico, ¿no? Yo no sé cómo ellos hacían para leer el título de la Biblia. Por 1200 años habría una Biblia que decía Vulgata latina, vulgata significando el pueblo, y que se hizo para el pueblo, y que ellos la tenían secuestrada solamente para ellos. Qué cosa, ¿no? Y yo no sé cómo hacían para que el Espíritu Santo no los redarguyera, pero bueno. Hubo ciertas excepciones. En el siglo VIII, el emperador Carlomagno, algunos tienen que haber escuchado sobre eso, continuó algunos proyectos de traducción, pero eso se detuvo. El siglo XIX hubo hermano Sicilio y hubo unos métodos, ¿verdad? Están los moravos por ahí, que también cesó. Luego de eso también ya, ¿verdad? Pararon porque decían que ya no era necesaria la traducción. Ahora bien, me quedan 15 minutos. Vamos a entrar a una parte bien importante, porque aquí yo veo la mano de Dios bien brutal. Aquí vamos a hablar del proceso de la imprenta y las misiones. La Reforma Protestante, ¿han escuchado eso? La Reforma Protestante que se da en el 1517, no voy a hablar, ¿verdad?, de la Reforma Protestante, eso es un tema, eso es otro estudio interesantísimo, pero ocurre, ¿verdad?, y la expansión de los nuevos movimientos y el rápido crecimiento del Evangelio provoca que la Iglesia Católica Romana nombrara la Vulgata latina como el único texto oficial católico, porque ahora sí existe la Iglesia Católica. Ya empieza la Reforma Protestante, empiezan a ver todas esas fragmentaciones de diferentes denominaciones por diferentes razones, pero en paralelo hubo un movimiento de pueblo que comenzó a exigir la traducción
de la escritura. Comenzó el pueblo a exigir la traducción en su propio lenguaje para ellos hacer sus propias interpretaciones y no necesitaba líderes religiosos. Porque ya empezó, ¿verdad? Ya empieza este movimiento, empieza esta cosquilla, entonces se hace la imprenta y lo primero que se imprime son, ¿verdad? De hecho, ¿saben cuál fue el primer libro que se imprime? La Biblia. Qué bestial. Porque es que casualmente quien se inventa la imprenta vivía a 3 casas, estoy exagerando, en todas las partes del mundo que pudieron haberse inventado eso. Bueno, no en todas porque estaban desarrolladas solamente algunas partes, pero en todas las partes que pudieran haberse inventado vivía a 3 cuadras del que había hecho un jebulú con los escritos de Martín Lutero. Y los estudiantes de Martín Lutero se lo llevaron al que imprimía la Biblia, que terminó muerto, y ellos también, y Gutenberg, y entonces después lo imprimieron, y después imprimieron la Biblia, entonces empezaron a traducir, y lo poco que podía traducir Lutero y otros más, venían y lo imprimían, y lo hacían famoso rápido, y se volvió un jebulú. Dios en el asunto para dar acceso a su escritura y a su palabra. El tiempo de clausurar el poder de Dios a través de la escritura, ya Dios lo estaba empezando a romper. Lutero comenzó unos trabajos para traducir. Fue perseguido por el Papa, por el emperador. En 1534, ¿verdad? Hace una publicación completa al holandés. Y vamos a hablar del español, que es el asunto que nos interesa a nosotros. Era un peligro inmenso solo intentar traducir, ¿verdad? Hacer una traducción. Algunos esfuerzos fue en el 1543, ya estamos bien, ¿verdad? Bastante avanzados. Francisco de Encina desde el griego original le empiezan a hacer una traducción al español. Juan Pérez de Pineda en el 1556, en el 1569 se completa. ¿Cómo se llamaba aquella Biblia que dijiste ahorita? ¿Te acuerdas? ¿Sabes el nombre de la Biblia que se hizo en el español en el 1500? No, está bien. Pues en 1569 ahí se completa la Biblia del Oso por Casidoro de Reina. 1520 hasta el 1594. En la próxima parte, ¿verdad? Vamos a hablar con mayor detalle sobre eso, porque vamos a hablar de las traducciones. Al inglés, en el 1536, un tal William Tyndale, que tiene su nombre por aquí también, yo creo que esto es de Tyndale, anyways. No, en español, en inglés fue en 1536, lo que pasa es que tengo que traerlo. Publicada por Matthew Bible, ¿verdad? Luego de su ejecución, luego está la famosa King James, que es la Reina Valera de inglés. No, está influenciado, pero no tiene que ver. 1611. 1611. Después está la Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra es bien interesante, porque se hizo en 1560, pero fue utilizada por Shakespeare. Fue utilizada por John Bunyan, no sé si conocen John Bunyan, la famosa historia del peregrino. ¿Cómo es que se llama esa historia completa? El título. El progreso del peregrino. John Bunyan, un hombre espectacular. Tienen que leer eso del progreso del peregrino. Hay película y todo. El muñequito, media loquita, pero está bufiada. Me encanta. Juan Calvino utilizó la Biblia de Ginebra. Y de hecho, los peregrinos del Mayflower, ¿a qué le suena eso? Eso huele a pavo, ¿verdad? El Mayflower, ¿verdad? El Día de la Acción de Gracias, la Biblia que llevaron fue la Biblia de Ginebra. Así que es una versión importante. Actualmente, fuente del 2017. Ok, yo hago un brinco aquí bien espectacular, pero voy a decirlo. No sé por qué traigo aquí esto random, pero lo voy a decir. Actualmente, mi fuente, este estudio se hizo en el 2017, no tengo un dato más reciente. Pero actualmente hay 7,000, escuchen este dato, hermanos, porque esto a mí me estalla el corazón de orgullo y no sé, hasta de remordimiento. Pero hay 799 lenguas vivas en todo el mundo, idiomas, lenguas, dialectos, 799. Esto ha cambiado radicalmente con la inteligencia artificial, ¿ok? Pero hasta el 2017, ¿verdad? 3.312 idiomas han tenido algunas porciones traducidas a su idioma.
3.312. Idiomas en los cuales se encontraba en el 2017, por lo menos una edición completa de la Biblia, por lo menos una traducción, 670, menos del 10%. Por lo menos una traducción. No es que hay muchas, una. Así que largo camino nos resta. ¿Cuántas traducciones hay en español? Yo no sé. Tiene que haber más de 20. Y, amados, nosotros estamos en el 10% de la población, bueno, menos, en el menos del 9% de la población mundial, que tenemos la palabra de Dios traducida a nuestro idioma. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Y lamentablemente la mayoría del tiempo permanece cerrada con tanto poder, tanta sangre que ha derramado esto, y nosotros despreciamos la palabra de Dios y el poder que ahí está, mientras la permanecemos cerrada. Versiones de la Biblia. Voy a empezar una introducción. ¿Preguntas o dudas, comentarios? ¿No? Seguimos. Adelante. Sí. Espectacular, hermano. Es un privilegio, de verdad que sí. Vamos a hablar de las versiones de la Biblia en español. Aquí viene, se pone la cosa buena, pero yo voy a dejar esta bomba aquí, puff, y me voy para Dorado. Ahí lo dejo ahí a Natalie Sheppi y a Tole. La introducción y a Mundo. Lo importante es el evento, no por dónde nos enteramos del evento. No importa si te enteraste por Noti1, por un post de Facebook, pero tú sabías que María venía para acá. No importa por dónde te enteraste, la verdad era que María venía. ¿Ok? Y a la medida que el vecino, tu hermano, esto y lo otro, empezaste a ver, oye, es verdad, viene la cosa esta para acá, es cierto, ¿verdad? Y de momento lo cogiste cada vez más en serio. Y no importa por dónde te enteraste, lo importante es que el evento ocurrió. Ya dije el ejemplo, no voy a seguir dando ejemplos. Por lo tanto, hay una verdad poderosa de Dios, revelada por medio de una persona inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que escribiera un texto, que luego fue copiado y copiado y copiado hasta lo que tenemos hoy. ¿Okay? El poder está en el papel y la tinta que usaron para imprimirlo. ¿Dónde está el poder? El contenido que está ahí. Contenido. Porque esta Biblia que está toda chavada es igual de poderosa que a lo mejor la que usted tiene que estar nueva. Igual. ¿Ok? Y no significa lo mismo para mí esta, ¿verdad? Pero tiene el mismo poder. Así que, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia en español? Esa es la gran pregunta. Vamos a contestarla. Tengo una contestación contundente para eso, pero no lo voy a decir hoy. Vamos a hablar primero de los textos originales utilizados para las traducciones. Vamos a hablar de las técnicas de traducción. Porque una cosa es ¿qué tú vas a traducir? Por ejemplo, en el caso de Jerónimo, que tenía la Septuaginta, pero decidió ir al original griego. Así que tenía la Septuaginta como fuente, pero también los textos originales en arameo, en hebreo, como fuente. También sé que tenía dos fuentes. ¿Okay? Fuentes, referencia para traducir. Una cosa es la fuente y otra cosa es qué técnica tú utilizas para hacer traducción a tu idioma. ¿Cómo tú brincas la idea que ese autor le quiso decir a esas personas en ese lenguaje, en ese tiempo, en esa historia? ¿Cómo tú lo traduces a el momento en que tú lo estás traduciendo? Para la gente que tú quieres hablar y que tú quieres llevar la Biblia, ¿ok? Así que tenemos dos temas importantísimos en lo que es la traducción de la Biblia. Los textos, ¿verdad? Originales y la base. Vamos a empezar por eso. La Biblia se compone de escritos o manuscritos en tres lenguajes principales: hebreo, ¿verdad? Con algo de arameo, griego koiné, que básicamente ya no tenemos ese griego original, se perdió, o sea, no se conoce, pero también tiene porciones en arameo de siriaco, ¿ok? Así que ya hemos hablado un poquito de esos idiomas. Los escritos originales ya no existen.
Ese papel donde Pedro escribió, donde el que le estaba escribiendo a Pablo ya cuando estaba un poquito ciego, se dice, ya eso no existe. Ese original no existe. Existen las copias de las copias. Y cuidado si la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Y eso nos trae un problema. ¿Qué es la copia? Que lo copió, el que copió, el que copió. ¿Ok? Les dije que les voy a dejar un tostón aquí. Ustedes van a tener un problemón esta semana. Yo espero que puedan dormir. Los escritos originales ya no existen. ¿Okay? Del Nuevo Testamento existen 24,000 copias. 5,800 del griego antiguo y bizantino. 10,000 en latín. 9,300 en otros idiomas. Cuando yo digo copias son de lo más reciente, lo más cercano al evento que fue en el siglo I y el Viejo Testamento, pues obviamente estamos hablando para allá. Unos par de años para allá. Datan del siglo I al siglo XV. Así que tenemos la copia de la copia de la copia del siglo I al siglo XV. ¿Okay? Siglo XV está hablando del 1400. Así que hay textos que son tan viejos como 1500. Si ocurre un evento hoy y mañana hace la noticia, pero hoy viene Mundo y hace un post y le tira un mensaje a Tolen, y viene mañana Chespi le tira otro mensaje a Tolen. Pero el evento ocurrió hoy. ¿Quién va a estar más cerca de la verdad de lo que ocurrió? ¿Mundo que le envió un texto hoy o Chespi que lo va a enviar mañana? ¿Quién? Mundo, porque lo está viendo ahora. Pero si viene Natalie y lo trata de escribir el mismo evento que pasó hoy, 100 años después, que no va a estar viva, 100 años después lo intenta redactar, ¿tendrá la misma validez que el de Chespi o el de Mundo? ¿Va a ser más valioso que el de Chespi? No. Pero entonces el de Mundo no está. Ahora, ¿cuál es el más valioso? El de Chespi. Pero viene el hermano, 1000 años después o 200 años después, intenta decir lo que pasó el día de hoy. Y entonces tenemos el escrito de Natalie y tenemos el escrito del hermano 200 años después. ¿Quién va a ser más verídico? El de Natalie. Pero viene el otro hermano y 300 años después trata de hablar de lo que pasó hoy. ¿Quién tiene más validez? ¿Qué? Sigue siendo el de Mundo, pero ya no está. Sigue siendo el de Chespi, pero no está. Sigue siendo el de Natalie, pero no está. Y si el del hermano desaparece, el de más validez es el de 300 años. Porque es el que tenemos. Eso ocurre con los textos de la Biblia. ¿Qué? Y lo más cercano que tenemos es de 100 años del evento. Brutal. Bastante bueno. Hablando de que han pasado 2200. Bueno. Pero no tenemos el texto que ocurrió ahí en el momento. ¿Okay? Así que esto es lo que ocurre con esas diferentes versiones. Luego de la invención de la imprenta en el 1448 por Gutenberg, ya no es necesario, ¿verdad?, los manuscritos. Hasta esa fecha teníamos manuscritos escritos a mano. Los papiros, los escritos, ¿verdad?, a mano, traducciones de traducciones. Ahora no tenemos eso, tenemos el original, lo imprimimos y tenemos una copia exacta del que teníamos. Ya hay menos error que aquel se quedó dormido, se aburrió y escribió otra cosa mal, o no escribió una coma, o lo escribió, yo que escribió feo, no se entendió, y el de la copia no entendió lo que dijo. O sea, y esos errores no los tenemos, porque ahora tenemos la imprenta de la imprenta de la imprenta, y ahora en el mundo digital, pues lo mismo, yo te envío un archivo y tú vas a tener lo mismo que yo te envié. Pudo haber yo cometido un error, pero tú vas a tener el mismo que yo tengo, ¿ok? Así que en el 1448 ya ese problema, esos errores del manuscrito, diferencias en los manuscritos ya no la tenemos. En este momento se compila lo que se llama el Textus Receptus. Es un documento importantísimo. El Textus Receptus recopila todos los manuscritos que existían del Nuevo Testamento hasta el momento en que se imprentaron la imprenta. Ya no había que copiar, tenemos la imprenta. Pero ¿qué hacemos con todos esos textos que hicieron a mano? ¿Los botamos? No, porque ahí tenemos el de 300 años de el de 200 años de aquella. ¿Ves? Son valiosos. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a acumularlos, vamos a ponerlos todos juntos. Porque ya no los tenemos que prestar para que nadie los copie, los tenemos todos juntos aquí. Y esa colección se llama Textus Receptus. Estoy haciendo una abreviación increíble, ¿verdad? Y estoy, ¿verdad?, dejando atrás un montón de datos.
Eso se hizo en el 1519, luego de la invención de la imprenta. Son las 58. En un principio teníamos una cantidad limitada de manuscritos que se comenzaron a compilar las primeras Biblias. Luego se fueron descubriendo y encontrando más, y había más, ¿verdad?, la arqueología, y salían otros descubrimientos. Y tengo unas fotos de pedazos. A ver si hay unas fotos ahí que está bien interesante. Ay, me caigo. Hay un pedacito por ahí, mira a ver si lo encuentras. Anyways, tenemos el papiro, los papiros, esos pedacitos de manuscritos, porque no se encuentra el rollo completo. Un dato. Los papiros son pedacitos, cantitos. ¿Los tiene ahí? ¿Sí? Ok, ese es un cantito, ¿verdad? Interesante. Ese es el más antiguo. Ese es el Evangelio de Juan. Pues, tenemos un paralelo, o sea, ahí dice, qué sé yo, de tal manera, y ahí se quedó. Pues ya tú sabes que ese es Juan 3:16, de tal manera, ¿verdad? Entonces es un cantito, no lo dice completo, pero tú sabes que eso es. Pues de esa manera los identifican y le ponen un nombre. Papiros son bien originales. Papiro P52, ¿verdad? ¿Ese es el 52? Sí, el 52. ¿De qué año? Pero eso fue súper reciente. Ese es el más antiguo que tiene. El más cercano a los eventos es ese. Ese es el que escribió Mundo. Ese es el que tenemos, ¿ok? Así que tenemos otro papiro, del papiro 46, y hay otros más, ¿verdad? Y pueden buscar en internet, son bien interesantes, pero así los encuentran. De hecho, están en museos, los tienen, ¿verdad?, publicados en museos. Eso es un tema bien interesante que te lo voy a dejar por el viernes que viene. Porque es una controversia. No, es que lo custodia una corporación que la posee otras corporaciones, que a su vez las poseen otras corporaciones. Y es bien interesante, porque es bien cuestionable quién los tiene. Pero nada, vamos a hablar de eso. Eso es un chisme, ¿verdad? Pero es bien interesante. Debido a, ¿verdad? Ya son las 9, me tengo que callar, ¿verdad? Esto está bien bueno. ¿Alguien me puede dar 1 hora y media más? No, mentira, no, pero en serio. Dígame en tiempo, porque yo soy, a mí ya mi esposa durmió las nenas, ya ella estaba viendo algo en televisión, cogiéndose un break. Yo estoy bien. Ok, seguimos, es que esto a mí me gusta y no quiero parar. Debido a esto se necesitó discernir y escoger la cantidad de los manuscritos. De esa necesidad nace cómo tú escoges qué manuscrito es bueno y cuál no. Porque ya sabes que es de Juan, pero si fue una mala copia, porque yo no sé quién copió eso. Quien lo copió no fue inspirado por Dios, simplemente quería copiarlo. Mundo no fue inspirado por Dios. Él quiso, ¿verdad?, usando el mismo ejemplo de ahorita, él quiso redactar lo que pasó. El evento fue inspirado por Dios, pero lo que Mundo escribió en un mensaje de texto, no. Lo que escribió Chespini, no. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Y aquí vienes con... tenemos crisis de fe hoy, salimos de crisis de fe aquí. No hay crisis de fe. Confiamos en el Señor, que es el dueño de la historia de la iglesia y de este libro completo, ¿ok? No nos podemos caer de perspectiva, ¿ok? Ahí es que se empieza la necesidad de algo que se conoce como crítica textual. Crítica textual. Crítica textual, y cuando hablo de crítica no hablo de esto es una porquería, mira, de criticón, no. ¿Cómo discernimos que ese texto, la calidad del texto y cuáles son los parámetros para saber si el texto realmente es confiable, es fiable o no? ¿Okay? O si el que copió estaba dormido, o el autotraductor, ¿verdad? O ahora no sé si les pasa, pero el que escribe automático y de momento uno escribe una cosa que no tiene nada que ver, si fue eso, o sea, si se le fue la mano, si se durmió, y esas letras que son como con curvas y 20 cosas, se durmió y pasó una línea y no la quiso borrar. Yo no sé qué pudo haber pasado allí, pudieron pasar muchas cosas. Pues crítica textual es el hecho de cómo sabemos que esos textos realmente, la calidad de esos textos. Porque hay 2 métodos de crítica textual. Está el textus receptus y está el texto crítico. Vamos a hablar, es que yo estoy cometiendo varios errores porque para poderte hablar, crítica textual realmente no es una metodología en sí mismo,
es una necesidad, como dije, para poder distinguir si un texto es bueno o no. Pero para eso hubo algo que se llamó Textus Receptus, que estuvo, ¿verdad? Lo dijimos ahorita, el Textus Receptus, que fue una primera colección que se hizo en el 1519. Esa primera colección dijo, estos manuscritos yo los voy a coger y son los que son inspirados. Se inventó la imprenta y ya no hace falta copiar. Me imagino que habían 2 o 3 copiando por ahí hasta el 1519. Ya todo el mundo tenía imprenta al parecer y ya no hacía falta seguir imprimiendo o copiar. Ya todo el mundo estaba imprimiendo, así que los colectaron. Y tal y como sus autores lo nombraron en el prólogo de la segunda edición, le pusieron Textus Receptus, que significa textos recibidos. No los creamos, los recibimos de nuestros antepasados cristianos. Y en el 1519 los colectamos desde el siglo I hasta acá. Los colectamos, textos recibidos. Compilación hecha por Erasmo de Rotterdam. Usó los manuscritos que tenía disponibles. Es una fracción. Esos textos receptus es una fracción de lo que tenemos hoy. Más de 10 de las primeras traducciones usaron este Textus Receptus como base. Estamos hablando de que usaron unos 300 y pico ok, le dije lo que era un papiro, que era un cantito, pero está lo que se llama códice. Códice es un papiro más extenso, una porción más extensa. Lo más grande que tenemos es que tenemos 2 rollos, el libro de Isaías en 2 rollos. Eso es lo más brutal que se tiene. Eso es bastante, Isaías es grande. Y tenemos 2 rollos y en esos 2 rollos está Isaías completo. Es un códice, una extensión más grande de lo que son, ¿verdad? Un papiro. ¿Verdad? Tiene mucho más complejidad, pero básicamente eso. Papiro es un cantito y un códice es un canto grande. La Biblia del Oso, que es la raíz de la Reina Valera, utilizó el Textus Receptus solamente. Y otras versiones más utilizaron el Textus Receptus. Que esa es la colección que hizo Erasmo de lo que se tenía después de la imprenta, ¿verdad? No vamos a copiar más nada, tenemos la imprenta, recogemos lo que tenemos. Textus Receptus, texto recibido. Ahora, hay una segunda... No es colección, es un método. Se llama texto crítico. El texto crítico considera todos los manuscritos disponibles en el momento, que estamos hablando que son más de 3,000. Todos los manuscritos disponibles, verifica la edad. Este lo escribió este hombre, este lo escribió Mundo, lo escribió Chespi, lo escribió Natalie. Verifica su edad. Verifica el contenido del manuscrito. Mira, Mundo escribió 5 oraciones, Chespi escribió 4, pero Natalie escribió las mismas 5 de Mundo, pero este hombre vino y escribió las 4 de Chespi, pero este hombre escribió 6. Ah, pues esa sexta no va. Por lo menos son 5 o 4, pero 6 no. ¿Ves? O sea, esa es la comparación que van haciendo. Verifica esas frases, que esté en todos los manuscritos. Y las frases que no están, pues entonces, aquí hay algo raro. El lugar donde se encontraron. Mundo escribió ese texto y lo encontramos en su casa. Tiene sentido, en la casa de Mundo. Chespi Natalie y la casa de Chespi Natalie. Pero el que escribió este hombre lo encontramos. ¿Dónde tú vives? En Bairoa. Pero el que escribió este hombre supuestamente lo encontramos en Mayagüez. Y el que encontró el otro hermano lo encontramos en New York. Pero, y tiene la 6ª oración esa rara. ¿Le vamos a dar validez? Y es más viejo que todo el mundo, 300 años. Este como que existe, lo considero porque es un texto que cita bastante contenido, pero su localidad no me hace sentido y esa 6ª oración está rara. Él vive en Caguas, pero encontramos el texto en Mayagüez, pero el de esta sí lo encontramos cerca de su casa y el de Mundo. Tiene más sentido que el de estos dos tenga un contenido similar. Aunque este tiene 4 y este tiene 5 oraciones. ¿Estamos viendo? Eso es lo que se hace en el texto crítico. Antiguo Testamento. Hay 2 textos. Aquí viene el chisme de Mundo. Mundo, aquí está el chisme tuyo que quería saber. Antiguo Testamento. Hay 2 textos que se utilizan, o sea, 2 colecciones de textos de originales que se utilizan para hacer traducciones como base en las traducciones actualmente. Tenemos la Biblia hebraica. Ese nombre está bien raro. Stuttgartensia, del 1977. Esa Biblia hebraica contiene los manuscritos del Antiguo Testamento.
Pero tenemos uno de la colección que más se utiliza, es la de la Sociedad Bíblica Unida, se le llama la la VS4 y la VS5. Es una se llama así a las colecciones del Viejo Testamento. Ahí están todos los escritos, los más originales, los más viejos que tenemos. Hay dos colecciones. Me imagino que ellos tienen una cantidad de copias, tiene uno, y el otro tiene otra cantidad de copias. Si tú quieres hacer una buena colección, ¿cuál fuente tú vas a escoger? Si tú quieres hacer una buena traducción, vas a hacer una traducción, decides hacer, voy a hacer una traducción del Viejo Testamento. ¿Qué fuente tú vas a utilizar? No, ¿cuál? ¿La de la Biblia hebraica o la de la Sociedad de la Bíblica? ¿Cuál de las dos? ¿Ah? Las dos, para poder tener, ¿verdad? Más variedad. Que fue lo que hizo Jerónimo, cogió la Septuaginta y fue a los textos originales griegos. Eso es lo correcto. No hay, ¿verdad? No hay un, ¿cómo se llama esto? Un túnel del tiempo para ir para atrás. No, lo que tenemos es eso, pues vamos a estudiarlo. Del Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Tenemos el Textus Receptus, pero hay una colección que se llama Nestlé Aland, NA 27 y NA 28. Yo no sé por qué le ponen estos nombres tan abreviaciones, pero así se llama esa colección. La colección del Textus Receptus tiene 300 y pico de manuscritos o códices, y la colección de Nestlé Aland tiene 3000 y pico de papiros o de códices. ¿Dijo Revolú? ¿Qué dije mal? ¿No? Ok. No está muy lejos de la realidad. Dije que la tenían corporaciones, ¿verdad? Ok. Y estas corporaciones, cuando buscas quiénes poseen, quiénes son los accionistas de estas corporaciones, hay muchas de estas corporaciones que están bien vinculadas con los testigos de Jehová. ¿Ok? Han ido comprando. Pero no vamos a meternos en esos chismes de teorías de conspiración y todo este tipo de cosas. Pero hay una realidad verificable ahí, ¿eh? Así que, mundo, te contesté parcialmente la pregunta. Pero sí, se llama Nestlé Aland. No Nestlé Adam, los chicles Adam y los chocolates Nestlé. No. Nestlé Aland. Y se llama la colección NA 27 y NA 28 de Nestlé Aland. Bien simple. Igual que los papiros, igual que la colección, ¿verdad? de la otra, la VS4. Así que esas son las dos colecciones. Tú quieres hacer una traducción, tú tienes que ir al Textus Receptus y tienes que ir a las colecciones de Nestlé Aland, que claro, si quieres tener acceso a ellas, cuchín, tienes que pagar, ¿ok? Así que esos son otros 20 pesos. Ajá. Claro, puedo cambiar. Claro. Así que hoy tenemos las versiones que tenemos y hay que apreciar lo que tenemos. ¿Por dónde estoy? Técnicas de traducción. Me faltan 3 de los 15 que me dieron. Técnica de traducción. Traducción, según la Real Academia Española, significa expresar en una lengua lo que está escrito en otra lengua. En un lenguaje, tú lo quieres expresar en otro lenguaje. Hay dos técnicas. Esta parte es bien importante. Está la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. Vamos a estar repitiendo esto un montón de veces, se lo van a aprender. La formal o la literal busca el significado exacto de las palabras. La dinámica busca el significado de la idea. Y con esto puedo terminar. Me encanta este ejemplo. Lo que quiere decir el autor, lo que quiso decir. Y voy a dar este ejemplo para que lo podamos entender. ¿Alguien ha escuchado la expresión como agua para chocolate? Sí. Si lo preguntan entre jóvenes te van a decir no. Como agua para chocolate, además de que es una novela, que le pusieron el título de la frase conocida, pero como agua para chocolate, ¿qué significa cuando yo digo estoy como agua para chocolate? ¿Qué significa? ¿Ah? Enojado. Está enojado. Para tú conocer, ¿qué tiene que ver como agua para chocolate con estoy enojado? No tiene nada que ver, ¿verdad? Si tú no conoces la cultura,
Para yo poder vincular ambas cosas, yo tengo que saber que la abuela guardaba en la última gaveta de la nevera una barra amarilla que era marca Cortés, más dura que un bloque, que uno trataba de robarle un cantito, se le partía los dientes, que para poder convertir ese bloque marrón en chocolate tenía que poner esa agua burbujeante para meter ese canto de barra, para hacer una pasta de chocolate, para entonces echarle un poco de leche para convertir eso en chocolate. Y esa agua estaba tan y tan caliente que yo estoy tan y tan molesto, que yo estoy tan y tan caliente que estoy como esa agua para chocolate. Mira todo lo que tú tienes que entender. Pero si viene el mundo y dice, estoy como agua para chocolate, y yo vengo y hago una traducción en inglés, mundo is like water for chocolate. Y viene like a water for chocolate. Soy un mal traductor, mira, ni para eso sirvo. Y viene una persona de habla inglesa, por no decir un gringo, y lee mundo is like a water for what? ¿Puedo entenderlo? No, puedo entenderlo. Eso es una traducción palabra por palabra. Lo que escribió mundo fue como agua para chocolate. Pues yo voy a traducir como agua para chocolate. Pero no entiendo, es que no me importa si no entiendes. Yo quiero traducir al inglés lo que mundo escribió en español. ¿Tiene sentido? Sí. Si yo quiero, tiene sentido. Depende de la intención que yo tenga con mi traducción. Mira qué cosa. No es no. Tiene sentido, depende de la intención de mi traducción, depende de mi técnica de traducción. Mira qué interesante esto. La versión formal palabra por palabra sería like water for chocolate, ¿verdad? Pero la traducción dinámica sería estoy bien molesto. Porque eso fue lo que quiso decir mundo cuando dijo como agua para chocolate. Pero mundo no dijo estoy molesto, mundo dijo estoy como agua para chocolate. Eso fue lo que quiso decir, pero no fue lo que dijo. La versión formal traduce lo que dijo, la versión dinámica traduce lo que quiso decir. Pero ¿cómo tú sabes que quiso decir eso? Tienes que conocer la cultura. Pero ¿y cómo yo sé que tú conoces la cultura y que interpretaste bien? Bueno, pues hay que bregar con eso. Tú tienes que conocer, todos los boricuas saben que eso lo que significa es estar molesto. Pero ¿y cómo yo sé? Bueno, pues tienes que conocer la cultura, preguntar a todos los boricuas, a ver si sí o si no, ¿verdad? Pero igual tienes que conocer la cultura boricua para validar que mi traducción es cierta. Qué interesante, ¿no? Tenemos traducciones que son dinámicas y tenemos traducciones que son literales. Pero ahora yo quiero hacer un ejemplo. Quiero hacer un ejemplo con mi Biblia. ¿Quién tiene Reina Valera? Reina Valera, ¿quién la tiene? Búscame Romanos 12:20 y con eso nos vamos. Romanos 12:20. Ok, espérate. ¿Tú tienes digital? Tú me vas a leer el TLA. Tú me vas a buscar la versión TLA, pero no todavía. Quiero que me lean Romanos 12:20 de Reina Valera. ¿Quién la tiene? Aquí está. Léala. Ascuas de fuego caerán sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que tú me digas qué tú interpretas por eso. Tiempo, no leas todavía. ¿Qué tú interpretas por eso? Yo le voy a dar algo de comer a mis enemigos para que ascuas de fuego le caigan sobre la cabeza. Tiempo, no hables todavía. Dime. Tiempo, dije, no reacciones. ¿Qué? ¿Que si este enemigo? Ascuas de fuego. ¿Qué son ascuas de fuego? Tú estás vetado por 10 minutos. ¿Qué son ascuas de fuego? ¿Molestia? Ok. Eso fue ese es el como agua para chocolate. ¿Está bien? Tenemos un ejemplo bien parecido al que le estoy dando. Como agua para chocolate. Ahora quiero que me leas la versión TLA. Pues léela. No, pero léela.
Ok, tiempo. TLA significa traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual traduce lo que quiso decir el autor. O sea, traduce el mundo está molesto. No dice como agua para chocolate. Dice el mundo está molesto. Así que traduce la intención del autor y no lo que necesariamente dijo el autor. Para que una persona que no conoce la cultura pueda entender. No tiene que ser boricua, puede ser un latino que habla español y va a entender que el mundo estaba molesto. ¿Ok? Pelea. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de Ok, hasta ahí. ¿Dijo algo diferente? No. Continúa. tienes sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de beber. Ahí está. Esos son ascuas de fuego. El mundo está molesto. ¿Viste? Esas son las ascuas de fuego. Eso es TLA. ¿Vieron qué interesante? Un ejemplo directo de nuestras propias Biblias para enseñarnos lo que es la traducción dinámica y la traducción literal. Palabra por palabra o lo que quiso decir el autor. ¿Cuál de las dos está bien y cuál de las dos está mal? Las dos están bien, depende de la intención del autor de la traducción. No pasa nada. Pero ahora tenemos un montón de versos que los habíamos conocido palabra por palabra, que las nuevas traducciones nos revelan la intención del autor. Y como nunca habíamos visto la intención del autor, nos parece desconocido y asusta esa cosa nueva, porque ¿qué es eso que está diciendo? ¿Ok? Por eso las nuevas traducciones revelan la intención del autor. Para eso había que ser boricua para conocer lo del chocolate Cortés y toda la cuestión, entender que el mundo decía que estaba molesto. Para eso esos autores estudiaron, esos traductores estudiaron la cultura para poder traducir que estaba bien molesto. ¿Ok? ¿Vieron la diferencia? Impresionante, ¿no? A mí me encantan las versiones. Y todavía falta más. Pero, ¿por qué? ¿Puedo tirar una bomba y dejarme así? Okay. ¿Por qué entonces hay versiones que le quitan cantos completos? Versículos que de momento tú dices, versículo 13, versículo 14, versículo 16. Pero el 15 y el 14, ¿dónde están? Se fueron. ¿Por qué eliminaron versos de la Biblia? Hay versiones que quitan tramos completos. Vamos a contestarlo la semana que viene. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Las Biblias eliminan. Tira. ¿Pero por qué lo quitan y no dejan el bendito versículo? Vamos a ver eso por qué. No. Muchos más. Muchos más. Son muchos más que 2 o 3 versículos. Pero vamos a hablar por qué. Vamos a hablar de la coma jovánica, vamos a hablar de las polémicas. Esto va a estar bien bueno. Pero vamos a cerrar, no creo que nos tome mucho más. Así que nada, hermano, yo no quiero quitarle. Espérate, déjame apuntar dónde fue que nos quedamos. Leímos lo de agua para chocolate. Ese. Traducción formal equivalente. Ok. Aguas de fuego. Ok, aquí me quedé. Vamos a apuntarlo. Después de eso, lo que me queda son las traducciones equivalentes formal. Vamos a hablar de las traducciones equivalentes. ¿Cuáles son las traducciones que son formales, que son palabra por palabra, que tenemos en español? ¿Cuáles son las dinámicas que tenemos en español? ¿Verdad? Las versiones que tratan el mensaje. ¿Cuáles son las que usan ambas? ¿Verdad? Porque la nueva traducción viviente usa ambas. Y vamos a hablar de las polémicas, de la crítica mayor, de cuál es la polémica, ¿verdad?, que está diciendo Mundo. Voy a traer unos chismes bien buenos como la coma jovánica, por qué le quitan el final completo de Marcos. O sea, bueno, esto está bueno, este chisme pica y se extiende. Así que, hermanos, para mí ha sido un privilegio estar con ustedes en esta noche. Espero la noche que viene, ¿verdad?, el viernes que viene, a ver si sé que tienen vigilia. No sé si puede estar presencial o puede estar por Zoom. Voy a hacer todo lo posible de estar presencial. Pero para mí ha sido un privilegio, ¿verdad?, estar con ustedes en esta noche. Espero que esto sirva para... Mira, lo que me encanta de este estudio es que uno valora más la Biblia. Se siente hasta mal. ¿Por qué yo no
no valoro tanto el privilegio que Dios me ha dado de estar en ese 9% de los que tienen la Biblia en español y en un montón de idiomas para comparar. No he ido, estoy loco por ir. Está brutal, según me dicen. De las primeras copias. Sí. Qué brutal, qué brutal. No, hay que ir. Yo fui a uno que había en Orlando, lamentablemente en Holyland. Yo no sé quién llegó ahí, la Holyland. Eso lo cerraron. Hicieron un museo de la Biblia en Holyland, que nosotros fuimos, duró como 2 años. Y nosotros fuimos en español solos. Y te abrían las puertas solo, una cosa. Yo no sé qué hicieron con eso, pero aquello estaba espectacular. Espectacular. Anyways, nada, ustedes cierran. Oramos.